El tema que he escogido para esta breve intervención parte de una pieza a la que tengo, digamos de alguna manera, sentimientos encontrados. Por un lado, es una pieza lo reconozco, que supone un pequeño reto de acercamiento a la música. Quiero explicárselo antes de comenzar. Cuando de una pieza sabemos muchas cosas, es fácil hablar. Cuando una pieza tiene un carácter de monumentalización, es fácil analizar. El problema es cuando las incógnitas, cuando lo que no sabemos para realizar ese acercamiento pesa en la balanza más que lo que sabemos. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es un acercamiento desde una metodología, es decir, desde la metodología que como historiadores del arte nos permite acercarnos a una realidad artística, aunque muchas veces sea ajeno a nuestra idiosincrasia o a nuestra línea de trabajo. Por eso digo que la pieza parte de un reto, y este fue mi reto inicial: acercarme a una pieza de la que lo que sabíamos era prácticamente lo que tenemos o lo que todos sabemos cuando tenemos la suerte de visitar una exposición como la que hoy estamos divulgando a través de este curso de Grupo Jacobus. Este fue mi planteamiento de partida. ¿Qué hacemos cuando no sabemos nada? ¿Por dónde empezamos? Es algo que todos nuestros alumnos, cuando nos acercamos a ellos en las aulas, nos preguntan. Es muy fácil estudiar piezas que vienen en manuales, es muy fácil estudiar aquellas que nosotros conocemos por formación o porque de alguna manera hemos recibido una información de ellas. Pero hay toda una serie de piezas, por desgracia, la mayoría, y no es que los historiadores del arte no hagamos nuestro trabajo, no, es que el patrimonio es totalmente inabarcable, que las ausencias, lo que no sabemos, es mucho más que nuestras presencias. Cuando nos acercamos a este pequeño pieza de alabastro, por la que yo siento especial devoción, lo primero que se nos aproxima es a esa pequeña cartela que dice: Anónimo, Escuela Borgoñona, siglo XVI, bajo relieve en alabastro con restos de policromía, 59×42, colección particular Barcelona. Ayer nos lo comentaba el profesor García Iglesias: acercarse a piezas que tienen documentación detrás es fácil. Acercarse a piezas particulares es muchísimo más complejo, sobre todo partiendo de que muchas de ellas son adquiridas a través del mercado de anticuarios, con lo cual la trazabilidad de las piezas, cuando están en instituciones de carácter, digamos, oficial, se ve en estos casos interrumpida y nos aporta de alguna manera toda una serie de elementos que no se nos completan las piezas del puzzle. Al respecto de esta pieza, su primer acercamiento a ella se produce en el año 2016. Ese año de 2016, la Catedral de Santiago, la Fundación Catedral, pone en marcha una exposición en el Palacio de Gelmírez. Esa exposición saca a la luz una colección de alabastros única en Europa por el volumen de piezas y por la temática. Esta exposición de un coleccionista privado y gallego, aunque origen luso, es una de las mayores colecciones de Europa de figuras de estas características. Tras el éxito de esta exposición en el Palacio de Gelmírez, la Junta volverá a exponerlas en el Museo del Mar de Vigo. Y esta exposición, que llevaba por título El alabastro a través del tiempo, tendrá su reflejo en una publicación que se lleva a cabo en el año 2021 y que
fue presentada por Carlos Valle, director del Museo de Pontevedra. La presentación de libros se hace en Pontevedra y cuenta con amplia catalogación de la colección realizada por el profesor de la facultad, José Manuel López Márquez. Esta publicación, ya digo, es el primer referente de acercamiento que tenemos a la pieza. La colección de Jaime Trigo era una colección integrada por 300 alabastros que se mantiene prácticamente vigente desde los años 60, en que empieza a exponerla en el hotel que tenían sus padres, en unas vitrinas turísticas que se llamaba el Hotel Universo de Pontevedra, y a partir de ahí él lo cuenta diciendo que se enamora de un San Miguel, y ese enamoramiento de la figura de un San Miguel de alabastro dio pie a que de una figura pasaran a ser 300. La muestra contaba con 80 piezas de esa exposición, entre las que se encontraba nuestro pequeño relieve. Lo siguiente que tenemos que hacer es un acercamiento al material. Esto nos va a determinar, por un lado, de qué tipo de obra estamos hablando y qué condicionantes tiene ese material. Lo que tenemos es una pieza de alabastro, recuerden la cartela, bajo relieve de alabastro. Bien, el alabastro es un material que, a diferencia de lo que se cree, es un material muy blando. Es un material blando y en consecuencia es muy fácil de trabajar. En Europa, aunque en Galicia prácticamente no lo tenemos, y en zonas españolas en concreto, sobre todo en la Corona de Aragón y en el espacio del Mediterráneo, fue utilizada como elemento arquitectónico. Es lo que sustituye a los cristales debido a esa propiedad que es tan importante de cara a las imágenes de devoción, que es el carácter translúcido que adopta la materia una vez se trabaja y se pule en condiciones. El acercamiento a esta pieza y a este material, debido a su carácter blando, a su carácter, digamos, débil con respecto a otros materiales pétreos, tiene que ser realizado con incisiones de alguna manera muy finas, con un trabajo muy delicado que lo acerca más al campo de las artes, digamos de alguna manera, de la orfebrería, de las artes llamadas aplicadas en su momento, que al trabajo de la gran escultura. Pero esto es lo que sucede en España y no es lo que sucede en otros lugares. Se sabe que uno de los mayores, por decirlo de alguna manera, elementos en los que se aplica el alabastro es en Inglaterra. En Inglaterra, entre 1380 y 1530, se produce, por decirlo o por entendernos, un procedimiento industrial de fabricación de alabastro. Fabricación de pequeñas placas de alabastro que conforman de alguna manera pequeños retablos o capillas de devoción privada que se integran con placas de alabastro decorado. En 1530, tras la reforma anglicana y la subida al trono de Enrique VIII y posteriormente de su hijo Eduardo VI, se produce un grave problema para estas piezas y para la continuidad de la tradición. El material que había sido empleado debido a sus valores simbólicos como elemento mayoritario para las tumbas de los reyes se va a convertir en un material que se prohíbe trabajar, a no ser que sea para sepulcros. Pero la prohibición va mucho más allá, se produce una iconoclastia, es decir, se produce la orden de destruir las imágenes que estaban hechas en alabastro. Y esto provocó el siguiente de los pasos. Provocó que las piezas de alabastro que estaban fabricadas en Inglaterra se extendieran por toda la costa europea a través del tráfico comercial a todos los lugares de Europa. Para que ustedes se hagan una idea, hay piezas de alabastro documentadas en Islandia y relieves de alabastro inglés pertenecientes a pequeños retablos de oratorios
que aparecen en todos los talleres. El tráfico de estas piezas fue uno de los elementos más dinamizadores de la tradición artística y permitió difundir el lenguaje gótico de los años finales o de principios por toda Europa. ¿Por qué? Porque los ingleses, ante la iconoclastia, lo que hicieron fue que en vez de destruir las piezas, las vendieron al resto de países europeos. Esto generó una costumbre, un hábito, y generó que aquellos países que no tenían costumbre de trabajar el alabastro empezasen a trabajar relieves de alabastro como símbolos de poder. Fíjense ustedes el documento que tienen ustedes ahí, de 1550, en las que se señala la llegada de piezas masivas a Francia. Llegada de piezas masivas que son vendidas rápidamente y que permiten, por el carácter didáctico de estas escenas, a la gente que no tiene cultura hablar de la misma manera que dicen que si las autoridades hubieran hecho su trabajo no hubiera sido necesario la organización. Estos relieves se organizan en tres, digamos, ciclos principales. Uno es el de la vida de Cristo, otro es el de la vida de María y por tercero hay un tercer relieve que es el de la santidad. Talleres de la santidad que llegan incluso a Santiago. Les recuerdo el retablo de alabastro que las colecciones del Museo de la Catedral tiene policromado y que es donativo de un inglés. Nuestro pequeño relieve es un relieve que se concibe, digamos, de alguna manera en dos planos. La figuración se marca en una arquitectura que se organiza por medio de arcos de medio punto y en el primer plano se organiza sedente la imagen de la Virgen con un cortejo de reyes y en el segundo plano se organizan los elementos anecdóticos de ese cortejo que van a complementar la escena. Esa arquitectura de raigambre clásica es lo que nos anuncia lo que vamos a encontrar. Cuando nos enfrentamos a los relieves del mismo tema inglés, vemos que el lenguaje estilístico es totalmente distinto. Ni siquiera los personajes son los mismos, ni siquiera la organización del espacio es los mismos. Todas, se me olvidó decirles, todas las imágenes que les estoy proyectando de relieves ingleses forman parte de la colección del Victorian Albert, que tiene una de las máximas colecciones de alabastros en estos momentos ingleses, todos ellos fruto de donaciones. Bien, les decía que ni siquiera la organización espacial es la misma, ni siquiera la manera de concebir de alguna manera la escena es la misma, estamos en un lenguaje distinto, un lenguaje que viene marcado por un carácter de plegado, tubular, muchísimo más redondeado, que ya acusa una reminiscencia, un lenguaje estilístico que nos lleva a un clasicismo que será remarcado por la figura que tenemos presentes en la imagen. Y es esto lo que nos lleva a saltar a otro panorama distinto. Estamos en el siglo XVI, nos lo decía la cartela, y estamos en una imagen que aparece presidida por ese cortejo de reyes agrupado en torno a ese núcleo central que es la figura de María y la figura de el niño que desnudo, porque es su reconocimiento como divinidad y no tiene pecado mortal y no necesita las indumentarias igual que el resto, nos proporciona figuras que nuevamente en el alabastro que Forment realiza para la Catedral de Valencia, para la Catedral de Huesca, que se encuentra en el Museo Diocesano de la ciudad y que forma parte de la capilla del transparente del retablo mayor, nos aboca a esa misma concepción de lo que tenemos, digamos, de alguna manera marcado por nuestro pequeño y desconocido alabastro. El siguiente paso será analizar el tema. El tema es conocido por todos, es el tema de la Epifanía. El tema de la Epifanía se basa en el relato del Evangelio de San Mateo, complementado con el relato del Evangelio de San Lucas.
Nos cuenta cómo un grupo de magos se acercaron tras el nacimiento de Cristo a rendirle homenaje de alguna manera como rey, como hombre y como Dios. Y este acercamiento a la figura y a través de cómo se guiaron es lo que nos cuenta el personaje del evangelista Mateo para la primera parte de la escena. Pero sin embargo se queda incompleto. Los evangelios por sí mismos no nos aportan todos los datos que serán reconocidos por la iconografía. Y es en este momento donde tenemos que recurrir a un segundo tipo de fuentes, que son los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos nos están informando de aquellos pequeños detalles como la estrella de Oriente que los guía hacia la cueva, es decir, hacia el lugar donde se produce el nacimiento y donde se va a producir el acto de adoración, o aquellas formas en las que llegaron los reyes. De la misma manera que sabemos que eran 3 hermanos y conocemos sus nombres. Estos evangelios que se remontan y protoevangelios a los primeros años no tendrán reconocimiento inmediato en el mundo del arte. Y aquí tienen ustedes una de las obras de arte en las que por primera vez el mosaico de San Vital de Rávena, siglo Sexto, en la que por primera vez se acompaña junto a la representación de los magos y tras la pelea de esos magos, los nombres que tienen esos magos: Baltasar, Melchor y Gaspar. Nombres que, junto con decirnos que son hermanos o la diferencia de edad que tienen, nos evocan, por un lado, con ese planteamiento, algo que es totalmente presente en esta historia y en sus representaciones, que es la universalidad del proceso de adoración. Están plasmados no solo por las edades del hombre, es decir, se llevaban 20 años entre ellos. Están plasmados no solo con los rasgos físicos propios de la edad, sino también están plasmados por rasgos estilísticos que nos avanzan ese carácter universal. Aquí tienen el relieve de los magos en pequeño detalle y ampliado. Vemos al primero arrodillado en ese símbolo de adoración característico del mundo medieval que veremos y que se hereda de este mundo. Vemos al segundo de pie formando parte de ese cortejo con un sentimiento totalmente clasicista, y vemos al tercero que también de pie y avanza evidentemente con una desproporción que los lleva. Otro elemento que vemos en este conjunto es el tema de la adoración. La adoración es el reconocimiento de la autoridad, pero también la lealtad. El que se acercaba a rendir adoración o hacer el acto de homenaje a un monarca, como sucede en el cuadro de los Reyes Magos, se ponía de rodillas, se sacaba la corona o el sombrero que llevara, se acercaba, lo tocaba y lo besaba. Con una mano tocaba la figura, mientras con otra le otorgaba un beso. Y esto no es más que el acto de vasallaje tradicional de la Edad Media, en el que el vasallo, por medio de ese beso, que no tendrá nada que ver con el beso que se difundirá después de Judas, le proporcionaba lealtad y reconocimiento a la persona de la que se convertía. Imágenes que nos proporcionan de alguna manera a lo largo de la pintura de finales del XIV y del camino, digamos, de los primeros años del XV. Tienen ustedes ahí el reconocimiento que se hace del tema de la adoración en la capilla de los Scrovegni de Giotto. El fondo es totalmente carente de paisajismo, ven que no existe todavía ese lenguaje y que las figuras se acercan de alguna manera
el principio de lo que nosotros tenemos, pero que resulta totalmente extraño. Fíjese, los reyes aparecen nimbados como su santidad, o se incluye un personaje que estaba ajeno a la escena o que no tenía el protagonismo que tendrá nuestro alabastro, que es el personaje que, junto con el ángel que sostiene la ofrenda que le lleva el rey Melchor, oro, incienso y mirra, oro como Dios, incienso como rey y mirra como hombre, aparece aquí. Este personaje es el personaje de San José. Están todos los tímpanos prácticamente gallegos en los que se representa el tema de la Epifanía, y normalmente tiene un tema pasivo, porque no estaba en el Evangelio de San Mateo, no se recogía su presencia en la escena. Lo que pasa es que a medida que avanzamos al 16, el personaje irá tomando protagonismo, tal y como se nota ya en esta escena de Freddy, que se encuentra en la Pinacoteca de Siena, en la que el personaje de San José ya se integra totalmente en la representación del ciclo de la Epifanía, portando ese tarro que el rey retira como ofrenda, mientras su corona, en símbolo de vasallaje, figura todavía. Pero de la misma forma que lo que tendremos de Roger van der Weyden de la adoración de los magos. El mismo cortejo, la misma escena de adoración y, por supuesto, esa riqueza de trajes y de elementos que nos van a remitir a una época y a un espacio concreto, espacio del que resulta deudor el alabastro que tenemos hoy expuesto en esta exposición. Lo mismo que aquí lo tienen ustedes, el otro obra en la que se recrea el espacio de alguna manera arquitectónico y que los personajes ocupan este primer plano con toda la escena y unidad. Pero yo les decía que lo que se representa en el relieve es la universalidad. Mientras la figura de Melchor es un personaje totalmente clásico, barbado y calvo debido a su ancianidad, la figura de Gaspar es un personaje que se dota de una corona que enlaza con las coronas de finales del siglo XV y principios del siglo XVI en Europa, y que se vincula con una tradición francesa y que de la zona de Países Bajos. Llama la atención la espada que lleva colgada de su cintura, que ata su indumentaria. Bien, este tipo de espada se trata de un sable. El sable era característico de los genízaros, era el arma del Imperio Otomano. Es un sable de una única hoja, con un único filo de corte, que se sostenía por dos elementos que permitían al soldado moverse. Los genízaros eran los encargados de proteger al sultán. Este elemento empieza a difundirse por Europa a principios del siglo XVI, en que los ejércitos occidentales, ante el éxito del ejército otomano en las batallas, deciden adoptar este instrumento porque es muy cómodo. Estamos con una información que nos hace llegar que se trata de, digamos de alguna manera, un rey que procede de la zona del mundo otomano. Pero Baltasar, junto con esa corona que, digamos de alguna manera, enarbola un turbante indicativo del oriental, nos presenta otro tipo de arma, que es una cimitarra. Esa cimitarra de hoja ancha y curvada, fíjense, ya es totalmente distinta, se agarra con un único cordón. Arma característica no de lo que llamamos hoy Irán, Irak y Persia, es decir, del Oriente Medio. Nos están proporcionando información de dónde vienen esos magos del lejano Oriente y de los tres continentes conocidos. De tal manera que en ese momento ellos representan a toda la universalidad que rinde culto y homenaje al rey de los judíos. Arma
que, como ven en los relieves, tiene una hoja ancha, corta, igual que el sable con un único filo, pero que presenta en la empuñadura un elemento característico que es una forma en forma de S, que es lo que se llama en armas, y reconozco mi total desconocimiento del tema, una empuñadura simple, y es característica de las armas del ejército español en los primeros años del siglo XVI. Esta empuñadura simple nos viene a corroborar de alguna manera la fecha de ese grado. Pero tenemos el elemento de la estrella, el elemento que los guió, el elemento que permitió localizar la cueva, que como ven ustedes aquí, hasta tiene tejado con tejas, la cueva, y se organiza por arcos de medio punto, y que nos lleva al acercamiento nuevamente a los relieves del mundo germano de los años finales del siglo XV. Si se fijan ustedes en la posición de la estrella, está exactamente igual de lo que está la que se encuentra en nuestro pequeño alabastro, situada sobre la figura y el espacio de la Virgen del Niño, remarcando el carácter divino, el carácter de acontecimiento singular, lo mismo que en el grabado de Durero que tienen ustedes aquí tienen la estrella en el centro, el carácter singular que se producía y que se creía desde la antigüedad, que cuando se producía un acontecimiento se producía un fenómeno astronómico. Bien, pero fíjense ustedes en la estrella del estandarte del relieve de los magos de 1470 de Sauer. Bien, esta estrella presenta la misma conformación que la de nuestro relieve, lo que nos está clarificando de qué mundo proviene y ratificando la información que proporciona la cartera. La figura, como les decía, se manifiesta claramente con una arquitectura clasicista que se compone con arcos de medio punto enmarcados y fileteados que descansan en estos elementos pinjantes que articulan. Esto tampoco es nuevo. La solución la tienen en la tabla de la Pala Strozzi de Fabriano, y que se realiza en torno a 1423 en una arquitectura de madera digamos de alguna manera remarcada por arco. Pero esta arquitectura nos va a llevar a un elemento que va a resultar, digamos, de alguna manera importante. Y es ese balaustre que se encuentra ubicado en el límite de la composición. Ese balaustre que se encuentra ubicado en el límite de la composición es lo que nos va a dar la clave de la fecha. Y es lo que nos va a permitir datar este pequeño elemento del que teníamos muy poco conocimiento, y yo lo primero. Bien, el Tratado de Medidas a lo Romano de Diego de Sagredo es uno de los primeros tratados de arquitectura que se realiza, digamos de alguna manera, en España. Guarda relación con los primeros años del siglo XVI. Este tratado presta especial atención a las medidas de proporción de la arquitectura con el hombre, presta especial atención a los órdenes arquitectónicos y a las medidas de las columnas, y presta especial atención a eso que ustedes tienen ahí, pináculos y balaustres. El hecho de que ese balaustre que aparece reproducido en el tratado sea el elemento que se encuentra cerrando la composición del pequeño alabastro desconocido que teníamos, nos da la fecha del alabastro. Sabemos que el tratado fue publicado en Toledo, es un tratado español que se publica en lengua vernácula en 1526. Sabemos que es un tratado que se difunde por Europa, y sabemos que es un tratado que en torno a 1540 se traduce al francés. De hecho, los tratados de Francia, de alguna manera, están muy orgullosos porque es el primer tratado también de arquitectura que tienen en lengua francesa. Probablemente ese
balaustre que figura ahí fue realizado por un autor que conocía o consultó el libro de Sagredo sobre medidas a lo romano. Esto nos da una fecha que marca 1526 como fecha que no puede ser realizado antes. Con lo cual, esa obra del siglo XVI presuponemos que seguramente fue realizado después de esta fecha. Conocía el balaustre, no queda otra, y que seguramente estaría relacionado con el segundo cuarto de ese siglo XVI. ¿Por qué? Porque el tratado pudo llegar a esa fábrica borgoñona bien por contactos. Los contactos entre España y, digamos, los maestros borgoñones son muy frecuentes y la difusión de estos libros estaría rondando esos años centrales del siglo XVI. La presencia de este elemento resulta fundamental para entender cómo en este pequeño homenaje en el que se nos plasmaba la rendición y el homenaje, el reconocimiento de ese Cristo que había nacido como Dios y como hombre y como rey de los judíos, será fundamental para poder acercarnos de alguna manera a este pequeño ejemplo de alabastro que, aunque pequeño, no lo es tanto en cuanto a formas, lenguaje e iconografía. Muchas gracias.